¿sí? Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, pero ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Todo bien, Alfredo, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Comenzando Buenísimo. el año. Empezando el año. ¿Cómo lo pasaste? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y siendo campeón del mundo es más fácil. Bien. Sí, bien, bien. Había otro motivo para festejar. Bien. Y bueno, eso es un tema colectivo que realmente generó, movilizó masas, ¿eh? Como pocos eventos. Como... Realmente generó un efecto colectivo muy interesante, ¿eh? Mirá, yo la verdad que sorprendido de ver, viste que uno después empieza a buscar las comparaciones, ¿no? O sea, ¿qué otro acto multitudinario hubo acá o en el mundo? Y la verdad que, por ejemplo, viendo el regreso de Lula en Brasil, una cosa, un país con 250 millones de habitantes, no fue tan masiva, o creo que ni el 20%, 30% de lo que fue la Argentina festejando el Mundial. No, se plantea que cuando Armstrong llega a la Luna, hubo algo así como 3 millones de personas, de americanos que salieron a las calles. O sea que esto ya superó esa cifra. No, realmente fue muy masivo, muy espontáneo, realmente muy interesante para analizar. Sí, sí, y la palabra que decís es correcta, espontáneo, espontáneo. Sí. Y deseado y esperado y si hubiera habido otro evento más, se hubieran vuelto a salir. O sea que, bueno, después obviamente se apaga esa ilusión. Esto es una proyección. Ganamos todos, somos todos campeones del mundo. Bueno, los muchachos fueron los que corrieron. Aunque yo hice bastante fuerza acá desde el living de mi casa. Hundí el piso varias veces. Bueno, pero es interesante porque es como una película de Netflix, ¿no? O cualquier otra plataforma que tiene una especie de, digamos, de trama y donde uno, se ubica o piensa que es el protagonista o sufre los embates de lo que le hace al protagonista. Bueno, es una situación bastante parecida. Más o menos como un tipo muy conocido por vos y por todos los hinchas de River, como el Tano Pazman, una cosa así. Bueno, es un personaje muy especial. Y se supone que todo fue muy espontáneo la primera vez, después seguramente se armó como para darle un poco Un poco de teatro le puso, ¿no? Un poco de, teatro, de pero actuación. aparentemente el primer episodio, creo que eran los nietos o los hijos lo filmaron, y era tal cual. Y realmente yo te puedo asegurar que quien suscribe decía las mismas cosas en los mismos momentos. Así que uno en ese momento se ubica en se proyecta, ese es el mecanismo y está muy bien, es algo correcto, pero es un recreo más, recreo intenso, un recreo, y bueno, recreo es que cuando uno sale de su actividad habitual, ¿no es cierto? Por eso cuando un chico tiene cualquier clase no puede durar más de 50 minutos, nadie puede estar prestando atención más de 50 minutos, por eso se hacen 50 minutos, se descansan 10 o 15 y se retoman. Y en la vida es lo mismo, uno necesita tomarse un descanso y salir de su rutina, y no es necesario hacer ni un gran viaje, ni simplemente es cambiar la actividad que uno está haciendo. Eso ya constituye un recreo, aunque sea inclusive un esfuerzo físico. Justamente uno desarrolla actividades físicas, con lo que hay que tener cuidado, porque a veces uno empieza a jugar como Messi o como McAllister, y no tiene un entrenamiento previo, ¿no? Entonces intenta hacer en los días de vacaciones todo lo que no hizo en todo el año. no hizo en todo el año. Por eso la gimnasia es en sí mismo, no es un deporte, es una disciplina que te prepara para. Pero vos tenés que aprender a leer tenés que aprender a sumar y a restar para, dividir, o sea, para después poder concretar algo, ¿no es cierto? O sea, que es educación mental y física, ¿no? Bueno. Mental y física. Mirá, justamente, quería tratar un tema hoy. Me lo han pedido mucho que hablemos de este tema con vos justamente o precisamente. Creo que a ver si nos podés dar un poco de orientación, y es un tema muy complicado. A ver, estamos
todos los medios y no digo el país, pero digo mucha gente enganchadísima con lo que es el juicio a los asesinos de Fernando Báez. A ver, ¿se puede tomar una lógica desde la neurología para poder pensar qué pasó con estos pibes? A ver, no sé cómo introducirme en el tema, qué sé yo, vos me vas a dar una mano. No. Está bien, es un tema muy, muy choqueante, es un tema que fue choqueante en el momento en que ocurrió, después hubo un lapso un periodo de silencio, y ahora vuelve esto a aparecer. Ahora, profesionalmente, uno tiene que opinar muy desde afuera, y en el caso mío, para hablar de las personalidades y de las características, como yo personalmente no estoy en la escena del crimen o en la escena, digamos, en el escenario en contacto directo con estos personajes, no es correcto aseverar cosas, pero uno puede de alguna manera, una orientación, o sea, ver qué pudo haber pasado. Claro, sin hablar de estos casos, de este caso puntual, uno puede generalizar, y esto sin afectar, o sea, sin comprometer, en este caso yo, sin comprometerme a plantear algo muy, muy preciso respecto de este grupo. A ver, digamos, hay una denominada personalidad psicopática. El psicópata tiene uso de razón, está con sus facultades mentales aptas, pero digamos no tiene lo que en la educación, en la formación, en la cultura judeo-cristiana está lo que se denomina la culpa. O sea, es el individuo una persona que la culpa no lo somete, no lo frena, porque un individuo, a ver, es una situación posible y no patológica y no anormal, que uno está sentado, no sé, ve por la ventana a un vecino que por algún motivo alguna vez tuvo el entredicho, yo a ese tipo lo quiero matar. Entonces, ese pensamiento es libre. ¿Por qué lo pensé? Yo tengo que terminar. El tema es que no agarre un martillo, baje, lo corra y le pegue un martillazo en la cabeza. Entonces eso sería actuar el pensamiento. O sea, el pensamiento es libre y aparece, y uno en todo caso analizará por qué apareció. Pero los frenos, y entonces está la culpa que nos han inculcado, nos pone límites. Entonces la personalidad psicopática no tiene límites, y el objetivo final es llegar a ese objetivo, sea que lo fue, y caiga quien caiga, o sea, y no tener el menor remordimiento. Entonces da la sensación de que este grupo de muchachos, y no necesariamente por el deporte que practican, el rugby es un deporte como cualquier otro, o no como cualquier otro, porque hay una gran exposición de fuerza, hay una formación, hay un entrenamiento, pero en todo caso los muchachos se desquitan dándose durante el partido, y después hay un tercer tiempo. O sea que el rugby no es sinónimo de ser un criminal, pero en una personalidad psicopática, un individuo que tiene esta vocación o esta formación, y bueno, de repente ve que este muchacho, no sé, este chico que fue realmente claramente golpeado y murió por causa de esos golpes, bueno, lo consideran un trofeo, lo consideran una pelota de rugby. Vaya a saber qué cosa se les cruzó a este grupo. Obviamente un grupo que está liderado, o sea, todo yo creo que por separado, esa noche cada uno de ellos hubiera estado solo en esa situación, en ese mismo lugar, seguramente no hubiera pasado nada, pero estaban en lo que se denomina manada, y bueno, actuaron bajo ese régimen. Obviamente alguien tiene que haber liderado la cosa, y bueno, a eso hay que sumar los efectos de alcohol y o droga. Esto honestamente no desconozco en este caso puntual, pero yo digo que nunca se dijo, disculpad la interrupción, nunca se dijo si estaban bajo efecto de alcohol o droga. Bueno, pero están en un boliche mínimamente un par de copas deben haber tomado y demás. Pero ¿qué es lo que generan
desinhibe más todavía. No es un justificativo, pero es un mecanismo por el cual si había algún mínimo freno, ese freno obviamente ahí se termina de perder. Entonces la situación de estar juntos, de ser una manada, de tener un líder, de encontrar, hablo y por favor con total respeto de la pelota de rugby en ese chico. Bueno, a ver, uno ve elefantes volando y otro no. Bueno, los elefantes no vuelan, entonces el que ve elefantes los va volando, no estaría bien, estaría bien delirando o viendo visiones. Bueno, el tema es que no hagan una ametralladora para matar a los elefantes. Entonces es como un chifladito no peligroso. Estos individuos son psicópatas, sociópatas, y con el rango de peligrosidad que los lleva finalmente a cometer este delito, porque nadie puede excusarse en su personalidad o en que yo no sabía que lo iba a matar. O sea, es una situación que no tiene atenuantes puede llegar a tener. Yo imagino que no todos van a tener la misma pena, porque no sé si todos han tenido la misma responsabilidad, pero el grupo funcionó de esa manera. Y por otro lado, bueno, también esto enseña, esto porque tuvo mucha prensa, pero todos los fines de semana ocurren este tipo de episodios. Y yo cuento una anécdota. Cuando yo hacía la residencia, me acuerdo que los mejores residentes de cirugía querían hacer la guardia de los sábados, sobre todo el sábado de la noche, porque a la salida de los boliches se generaban peleas y bueno, y venían heridos de todo tipo, de abdomen, de tórax, y hacían era un festival de las cirugías. O sea que los mejores residentes se postulaban para estar los días sábados. Era cuando tradicionalmente había más concurrencia a los boliches y más desmanes. Así que esto no es nuevo, ¿eh? No, es verdad, tuvo mucha prensa. Ahora quiero preguntarte algo con respecto a esto. En el momento, también siempre hablando de hipótesis, no hablando de caso puntual, pero por ejemplo, cuando alguien provoca una reacción, ¿no? Cualquiera de dos personas que se pelean y termina en esa tragedia o en este asesinato, al margen del tema de las drogas y el alcohol, puede ser que haya una especie de estado de emoción violenta por la misma figura de todo lo que genera estar en el baile, y todas estas locuras que pasan a la noche, ¿no? Pero puede generar, puede ser un estado de emoción violenta en puede pasar por ahí, ¿no? A ver, no, el estado de emoción violenta es una situación puntual donde ante un hecho no esperado por el que toma la acción, actúa sin pensar. Estamos hablando de cualquier tipo de ejemplo, ante un insulto o ante una cosa mucho más grave, ante un choque, encontrar a esposo o esposa con un amante. Bueno, eso es una situación de emoción violenta y uno sin pensar reacciona y no preparó, o sea, no diagramó una estrategia para ese objetivo. Le dio con lo que tenía. Distinto es el caso de una pareja donde él o ella se enteran y van y toman un revólver y sabe que se van a encontrar en tal lugar. Bueno, va y come. Eso ya es, de alguna manera está predeterminado y hay alevosía y hay otras cosas. Eso no es emoción violenta. Emoción violenta es encontrarse en una situación fáctica en el momento y reaccionar como se puede. Y de repente puede tirar un golpe, puede tirar un empujón y el individuo caerse y golpearse la cabeza y fallecer. Y bueno, obviamente es un crimen, pero hay dolo, o sea, no hay dolo, tiene que interpretarse. La figura de emoción violenta en ese caso va a favorecer al que ejecutó la acción, porque no hubo premeditación y alevosía, no lo planeó. En cambio, por lo que se ve en este caso,
hubo tiempo, lo fueron a buscar, o sea, es algo que hubo muchos minutos, mucho tiempo como para juntarse, planificar, hubo una estrategia, yo aguanto eso, o sea, da la impresión realmente que fue una como una planificación de un partido, de un acto de guerra, o sea, y con el objetivo de, no sé si de matar a este chico, pero de todas maneras la forma en que termina agrediéndolo realmente no podía tener otro final, ¿no es cierto? Pero emoción violenta no es el caso este. Emoción violenta es, vos me insultas a mí y yo te devuelvo una trompada y bueno, esta es una cosa violenta. Yo veo que estás haciendo un acto que a mí realmente me genera un daño y yo me defiendo. Yo ni imaginé que lo ibas a hacer, ni pensé que iba a ocurrir esto. Esa es la situación en la que se da ese fenómeno de emoción violenta. Es muy importante. Esto no parece ser absolutamente el caso del que estamos hablando, ¿no? Sí, es un caso puntual. Es muy importante, Alfredo. A ver, esto que vos acabás de contestar es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque así como esto tiene mucho de mediático y está todo el día la gente con los canales, todo, pero el 70% de las cosas que se hablan son hipótesis de pena, pero nadie aborda el tema bien desde el punto de vista neurológico, pongámosle la palabra, a ver qué pasó por la cabeza de estos pibes. Y es muy bueno lo que decís de que no es un estado de emoción violenta, porque escuché en algún momento que es una de las cosas que iba a plantear la defensa. Entonces es excelente que vos lo digas desde tu lugar de profesional. A ver, un momentito. Por suerte estamos viviendo en un sistema donde las leyes se respetan y el peor de los criminales o supuestos criminales tiene su defensa. O sea que, y el defensor puede alegar y recurrir a cualquier recurso para defender a su cliente. Eso no es incorrecto el planteo. El tema es que va a haber alguien o jueces y más que van a analizar por un lado las pruebas, por otro lado las defensas, y se va a sacar una conclusión. Pero no es incorrecto desde el punto de vista de la estrategia judicial, pero bueno, este no es mi tema, pero no se le puede culpar al abogado por alegar eso. Pero la situación de emoción violenta se desvanece rápidamente. Pero por otro lado te digo que todos estos chicos si no los sometieron, los van a someter a evaluaciones psicofísicas, o sea, están los peritos médicos forenses que tienen mucha y buena experiencia en estos casos, o sea que acá no se va a dejar ninguna arista sin tocar, o sea, esa evaluación psicofísica, y es posible que de repente alguno de estos muchachos mucho más vulnerable que otros, vulnerable en el sentido de que es más fácil manejar, es manejable, o sea, hay características, alguno a lo mejor termina rompiéndose, porque parece que hay un famoso pacto de silencio, como así lo denominan, pero es posible que si alguno tiene un poco de remordimiento, lo demuestre, y yo creo que sería muy bueno para el que lo haga, porque de alguna manera eso seguramente va a atenuar, va a mejorar su posición inclusive jurídica, ¿no? Pero como persona, o sea, si uno le pega a otro y lo disfruta así por el solo hecho, bueno, no es correcto. Ahora uno le dio un golpe al otro y después se agarra la cabeza y lo ayuda, y bueno, es una situación no querida, o en ese momento se pasó la raya, pero después hubo arrepentimiento. Esa es la diferencia entre el psicópata y cualquier otro individuo que tiene límites y que siente culpa. Esa es la gran diferencia. Esto es válido para cualquier otro accionar, ¿no es cierto? Excelente, y quiero que me digas, a ver, ¿podemos definir la palabra psicópata? Sí, el psicópata es el individuo que utiliza su capacidad, utiliza elementos y a personas con un objetivo y se vale de cualquier medio, y todo lo que planifica, si se incluye algún acto
incorrecto o violento, no lo va a frenar. O sea, vale cualquier cosa. Yo hablo mal de vos porque me va a beneficiar y no tengo ninguna prueba, pero no siento ningún remordimiento. O sea, es el individuo que no tiene frenos y no tiene remordimiento. Básicamente ese es el concepto. Y sociópata es el que utiliza a grupos para objetivos que este individuo planifica. La verdad que quiero llevarte a un terreno bastante complicado hablando de esto, y quiero hacerte una pregunta que creo que es válida. A ver, ¿cuánto de psicopatía o cuánto de psicópata tienen muchos políticos? Porque a veces hay políticos que se dedican a mentir muchísimo. No hablo de nadie en especial, hablo en general. Y cómo conviven con eso, ¿no? Porque uno lo ve, obviamente. Terminan siendo, quizá muchos de ellos tienen esta patología. Hay un dicho, inclusive relativamente médico, ¿no? El que sabe, sabe, y el que no es jefe. O sea, no necesariamente se ocupa una posición así de liderazgo únicamente con el conocimiento y con los buenos actos. A veces hay que tener una personalidad de liderazgo y, entre comillas, que se entiende, si hay que pisar cabezas, pues se pisarán. El tema es que el que se dedica a actuar en público, a tener esta exposición y demás, bueno, tiene un revestimiento más fuerte que otra persona. O sea, obviamente no es una persona tímida, es extrovertida, y bueno, y si eso se le suma capacidad, bueno, podrá avanzar. Yo pienso que la política es una rama más de la vida. O sea, que hay psicópatas y sociópatas en todos los ambientes, en un consorcio de un edificio, en una fábrica, o sea, en cualquier grupo se van a destacar individuos que manejan al rebaño, o sea, y hay individuos que se dejan manejar. Me parece que el político es un ejemplo más, obviamente con la incidencia que eso puede tener, porque como el pueblo no delibera ni gobierna, sino que es a través de sus representantes. Bueno, uno elige acuérdate de la definición de epilepsia como mal comicial, era ese famoso senador que prometía menos horas de trabajo, mejor paga, más pan, sí, y un ataque de epilepsia. Bueno, obviamente ahí perdía, ¿no? Porque se desataba, pero más de uno ganaba y tampoco cumplía con sus promesas. O sea, a veces se exagera. Y no necesariamente uno puede decir que en el discurso de un político, ya que me preguntás de un político, todo va a ser mentira desde su punto de vista. Él puede estar creyendo que va a lograr y que él va a tener la suficiente fuerza como para poder lograrlo. El tema es que cuando se mete en la maquinaria, bueno, muchas veces la máquina limita mucho de su movimiento, ¿no es cierto? Porque hay otros individuos similares o más poderosos que ya están insertados en el sistema, ¿no? Así que esa competencia a veces es difícil, ¿no es cierto? Claro. Es como el Mundial de Fútbol. A ver, todos los chicos que fueron al Mundial saben jugar al fútbol. No, pero llegaron dos equipos, por suerte uno de la Argentina y por suerte ganó Argentina. Pero no podemos decir que ninguno de los individuos que formaban el resto de los equipos uno no los quisiera tener en su propio equipo. O sea, son todas buenas individualidades. El tema, bueno, en el grupo y en la competencia vas a tener, por eso hay reglas, y a veces las reglas se cumplen, a veces se disimulan, a veces es injusto el fallo, a veces el offside. O sea, bueno, el fútbol es un buen ejemplo de lo que es la vida en general. O sea, que decir que los políticos, porque hay políticos que son psicópatas, no hay duda. A ver, Europa, antes de ser tan estable, aunque en ese momento tampoco está tan estable, primero se mataron todos dos veces, estoy hablando de dos guerras mundiales. Claro, después se aprendieron a vivir en comunidades, y bueno, y ahora lamentablemente también tenemos otro episodio muy
muy tremendo, ¿no? Que es esa guerra y qué es lo que desató esa guerra. La verdad que si vos tenés 10 personas que están metidas en el tema, te van a dar 10 versiones distintas, porque ¿por qué empezaron a los tiros? Entonces, digamos, siempre es mejor una solución arreglada y un trato que un disparo, ¿no es cierto? Siempre todo lo que se arregla a los tiros no termina bien, así que hay ejemplos de sobra para esto, pero digamos, calificarles, o sea, y la personalidad del político, obviamente, el que llega muy arriba es porque es un tipo bravo, es un individuo con una personalidad fuerte, donde evidentemente tuvo que sortear muchos obstáculos, muchas oposiciones, muchas trampas, y de eso aprende. Entonces, a lo mejor en ese entrenamiento también aprende a hacer trampas. Es una deducción mía, esto no está basado en mi biografía, simplemente es una deducción, o sea que no es, pero digamos, psicópatas hay en toda la sociedad. Alfredo, hablando de política, esta ya es una pregunta personal. ¿Te tentaron en algún momento para entrar en política? ¿Te gusta la política o tuviste alguna propuesta? No. Me interesa la política como ciudadano, leo, estoy al tanto. Tuve algún tipo de amago en la política, que recuerdo del club, del club de mis amores, pero una cosa muy menor, pero fue una experiencia interesante porque vi también como en un club, como puede ser en este caso River, realmente cómo se discuten las cosas y con qué calor, con qué amor, con qué pasión, y también a veces con discursos poco creíbles para llegar a una posición. Así que sí, es una experiencia comparable, ¿no es cierto? Pero bueno, me tocó lidiar toda la vida en un hospital que es un hospital público, provincial, que está muy sindicalizado. Entonces tuve que ser, como jefe de servicio, tuve que ser muy político para llevarme de la mejor manera con cada uno de los personajes que estaban en el hospital, que realmente porque es un mundillo, ¿no es cierto?, con las mismas características. Hay una dirección, hay un sindicalista, está el paciente que viene a pedir cosas, hay recursos humanos, hay que conseguir objetivos, y hay que hacer el trabajo. O sea, el jefe, te doy un dato, el jefe de un servicio tiene 50% de tarea asistencial y 50% de tarea administrativa. Fíjate vos cómo está distribuida la cosa. O sea, porque tiene que, a ver, si falta papel para los encefalogramas, ¿cómo se dice? Si falta material, o sea, faltan ampollas, faltan jeringas, o sea, el jefe es el responsable de ver que todo eso esté y hacer las notas pertinentes para que llegue vía despacho, todo oficialmente, y que ese pedido llegue a donde tiene que llegar para que se solucione el problema. Más la cantidad diaria de situaciones que se van creando por protestas, enojos o faltantes, o robos o hurtos, esto es toda una situación que no tiene nada que ver con la medicina, pero sí con la función de la jefatura. Estos tiempos que hubo de pandemia y la pospandemia, hablando de un hospital público, vos estás en un hospital público, ¿cambió algo la situación con respecto a lo que era antes de la pandemia? No sé si se entiende. O sea, hubo una época, después vino la pandemia, donde ya sabemos todo lo que pasó, después hubo una post-pandemia. ¿Se mejoró algo? ¿Se pudo mejorar algo? ¿Se tomó conciencia de algo? Estamos hablando del hospital público, ¿eh? Yo debo contestar de la siguiente manera. En mi corta experiencia, de más de 40 años, yo nunca viví una situación semejante. Uno leía lo de las pandemias, sabía por lectura, por dichos, pero haber vivido fue una pandemia de semejantes características, yo no la he vivido. O sea que fue una situación absolutamente, y sobre todo el primer año, donde no había más que el encierro y el protegerse de ese enemigo que era el virus. Fue una situación muy angustiante, y donde uno actuaba digamos, por intuición, porque no había conocimiento previo
que nos permitía decir que lo que estábamos haciendo, salvo lavarse las manos, higienizar y todo ese tipo de medidas, no teníamos cómo defendernos. Y de hecho, sí, esto perjudicó mucho porque no hubo presencialidad por 1 año y medio prácticamente. Entonces, presencialmente me refiero a que enorme cantidad, o sea, tanto los médicos como los pacientes no llegaban al hospital, o sea, inclusive el paciente tenía miedo de llegar al hospital, llegaba ya en una situación muy límite. Aparte del COVID, hay otras enfermedades y han tenido complicaciones de todo tipo, incluida el fallecimiento, pacientes con otras patologías porque se dejaron de atender. O sea que fue realmente fue una situación de guerra, algo que yo jamás tuve esa experiencia. Y encima en la actividad docente, un muchacho que se está formando en medicina y en medicina asistencial, si no tiene contacto con el paciente, no por más que con el Zoom, o sea, por suerte tenemos una tecnología que nos permitía diariamente estar juntos y hablar de temas, y algún paciente poder verlo a través de cámaras y demás, pero fue una situación, fue una pérdida de tiempo enorme, o sea, en la formación y en lo que es la evolución natural de la enfermedad de muchos pacientes, sacando el COVID, se perdieron 1 año y medio, 2 años, porque no se controlaron y dejaron sus tratamientos habituales, y las complicaciones fueron enormes. Así que esto hizo estragos, y realmente es maravilloso, es casi increíble, y fue muy audaz, aparte de la inteligencia y todo el dinero que se utilizó, bien utilizado para el desarrollo de las vacunas, porque en muy poco tiempo se consiguieron obtener vacunas realmente útiles, que realmente dieron vuelta la situación, o sea, permitieron volver a prácticamente una vida normal. Pero el primer año fue de zozobra absoluta. ¿Cómo estamos hoy, Alfredo, con respecto a esto? Porque se habla también un poco de la vuelta o de los rebrotes. ¿Existe eso o es más publicidad que otra cosa? No, existe. A ver, este es un virus que, digamos, el virus cada vez que le aparece el enemigo, que es o el antibiótico, la vacuna, bueno, se va cambiando, va rotando, va mutando, va cambiando su disfraz, pero eso también lo hace cada vez más débil. Va a llegar un momento en que yo creo que ya prácticamente estamos en una situación de considerarlo un virus más potente, pero ya no es la situación de indefensión que teníamos al principio. Pero sí, permanentemente hay nuevos brotes, y la verdad esta situación de los 5 millones de personas juntas por el mundial, desde el punto de vista médico no fue algo muy recomendable, pero es algo que no se pudo frenar. Pero realmente juntarse tantas personas afortunadamente no complicó. Bueno, y no complicó porque evidentemente un alto porcentaje de la población está vacunada, ¿no? Con varias dosis. Pero realmente lo ideal hubiera sido que no se generaran esas acumulaciones, ¿no? De personas. Pero sí, desde ya no hay que bajar los brazos porque esto sigue actuando, y hay que tener en cuenta que son 4 a 6 meses lo que dura el efecto fuerte de las vacunas, así que hay que estar renovando esta vacunación todo cada 4 o 6 meses, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, ya hay una herramienta y cada vez se están perfeccionando más y van a salir nuevas vacunas. Esto evidentemente fue realmente un triunfo importante de la ciencia médica, ¿no es cierto? Esto es indudable, pero los estragos que generó y la resultante es la cantidad de individuos que han quedado, yo diría, por tiempo largo, y hablo de la parte psicológica, han quedado muy bloqueados y muy alterados por esta situación de encierro, ¿no es cierto? Y esto uno lo ve diariamente. Estas son complicaciones a distancias, no directamente por COVID. Hay un síndrome que se denomina post-COVID, pero dejando de lado complicaciones a distancia del COVID, yo hablo de las complicaciones del encierro, del miedo, del haber vivido con esa
con esa situación, individuos que mayores que habituados a hacer sus caminatas, sus salidas, bueno, todo eso se ha perdido y eso los hizo retroceder muchísimo. O sea, la recomendación entonces es, hay que vacunarse cada 6 meses, o ese refuerzo, hay que dárselo, eso es recomendable. A ver, yo no soy autoridad en el tema. Lo que se sabe en este momento es que las vacunas actuales tienen esa capacidad de generar defensas entre 4 y 6 meses. Está trabajando, pero la verdad que acá es responsabilidad de las autoridades médicas nacionales, que a su vez están conectadas con las internacionales, para ir trayendo todas las novedades. Lo que se sabe en este momento es que hay que estar vacunado. Una sobredosis de vacuna no es inoportuna. No va a pasar nada por una sobredosis, pero digamos, cada 4 o 6 meses hay que estar vacunándose al día de hoy. Se supone que van a aparecer vacunas con más tiempo y demás, pero en el día de hoy, al día de la fecha, esa es la recomendación. Alfredo, la verdad que Sí. como siempre, muchísimas gracias por tomarte el tiempo con nosotros. Voy a dejar un título para la semana que viene para desarrollar, a ver si te parece bien: ciclotimia y bipolaridad. Y bueno, está muy de moda, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa y obviamente hay que saberlo diagnosticar. Hay sobrediagnóstico, ya te adelanto como una especie así de avance. Hay un sobrediagnóstico y hay un subdiagnóstico. O sea, hay individuos que los diagnostican por demás y hay otros que tienen el cuadro y no se piensa. O sea que es muy oportuno también aclarar sobre el tema. Perfecto. Alfredo, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas una buena semana y nada, siempre estamos creciendo con esta columna, que es un interés tremendo, realmente. Bueno, si sigo siendo útil me pone muy contento. Bueno, muy bien. No, eso siempre va a ser útil, y aparte de viniendo de una persona tan profesional y que tiene las cosas tan claras y que las explica, que las baja al llano, que es lo importante también para que toda la gente lo entienda. Es que así nos tenemos que hablar todos, o sea, y el que está en una posición de conocimiento, bueno, tiene que tratar de vertir ese conocimiento, de trasladarlo para que se entienda. Me parece que eso es fundamental, porque eso va a ayudar mucho al médico. O sea, un paciente ilustrado ayuda mucho al médico para cumplir. Hay pacientes ilustrados que también son Juan el Preguntón y dudan de todo. Ese es otro tipo de variable. Pero si el individuo está bien informado, tiene una familia continente, el pronóstico de lo que tenga va a ser mucho mejor a aquel individuo osco o que no está bien educado o que no tiene una familia continente. Eso es base para el futuro de cualquier cual. Bueno. Te mandamos un gran abrazo, Alfredo. Muy buena semana. Hasta la próxima semana. Chao, suerte. Buena semana.